Xan vai coller leña ao monte, Xan vai a compoñer cestos, Xan vai a podar as viñas, Xan vai a apañar o esterco, e leva o folo ao muiño, e trai o estrume ao cortello, e vai a fonte por auga, e vai a misa cos nenos, e fai o leito e o caldo. Xan, en fin, é un Xan completo, desos que a cada muller lle conviña un polo menos. Pero cando un busca un Xan, casi sempre atopa un Pedro. Pepa, afortunada Pepa, muller do Xan que sabemos, mentres seu home traballa, ela lava os pés no rego, cátalle as pulgas ao gato, peitea os longos cabelos, bótalle millo ás galiñas, marmura co irmán do crego, mira xa ovos no niño, bota un ollo aos mazanceiros, e lambe a nata do leito, e si pode bota un neto ca comadre, que agachado traille un baixo do mantelo. E cando Xan pola noite chega cansado e famento, ela xa o espera entre as mantas, e ao velo entrar dille quedo: por Dios, non barulles moito, que me estou mesmo morrendo. Pois que tes, miña mulleriña? Que hei de ter, deitas os nenos, que esta madre roe en min, que roe nun can nun codelo, e ao cabo de dar comigo nos terrós do cemiterio. Pois, miña Pepa, toma un trago de resolío que aquí teño, e durme, miña mulleriña, mentras os meniños deito. De bágua se enchen os ollos, de Xan o ver tales feitos, mas non temas que entre mil nai máis que un anxo entre os demos, nai máis que un atormentado, entre mil que dan tormentos. Este poema de Rosalía de Castro al principio nos hizo creer que iba contra las mujeres, pero al final iba a favor de ellas. Rosalía de Castro hace 180 años que nació y este poema sería actual ahora mismo. Ella era una mujer feminista que hizo este poema para decirnos que los hombres no trabajaban nada y que ellas eran las que trabajaban duro. Y por encima tuvo la valentía de escribir un poema en gallego que estaba prohibido y por encima era mujer. El gallego que ella escribía era el que utilizaban sus vecinos en el pueblo. Yo también me llamo Juan y Rosalía de Castro tiene mucha razón porque cuando nació ella, los hombres no se tomaban a las mujeres en serio. Además, este poema ahora también tendría razón, que es lo malo que tiene, que ahora también es lo mismo que pasa antes. Rosalía de Castro era una mujer muy avanzada para su época. Por eso se atrevió a hacer ese poema en galego a favor das mulleres. O poema trata sobre que algúns homes traballan, pero outros non. Outros aproveitan. Algunos poemas tratan de que algunos hombres trabajan, pero que otros no trabajan, que son vagos. Y que el hombre que trabaja, en especial el que está hablando en el poema, su mujer se aprovecha de él y luego se entera el hombre que
que su mujer le hace eso y entonces piensa que entre 1999 son diablos, Pedros, y uno es Jean o una especie de ángel. Cuando Sam llegaba a casa, miraba a Pepa en la cama y cuando ella le dice que tiene que acostar a los niños, pues él se puso un poco triste porque ella no hace nada y él es el que tiene que hacer todo. Y como dice al final del poema, como dijo muy bien Lucía, que en 999 son los que no trabajan y uno es el único que trabaja. O sea, que es no Que sirve, colabora. Que se esfuerza. que no sirve de nada que solo haya uno. Debería haber la mitad por lo menos. Sí. Y de realidad deberían trabajar todos para que no unos no se anden a quejar de otros, de las mujeres de los hombres y de los hombres de las mujeres. En la actualidad aún siguen habiendo hombres que no trabajan. Este problema debería solucionarse rápidamente porque este problema debería de solucionarse pronto porque hace tiempo, 180 años, ocurría y sigue ocurriendo ahora. Deberían de cambiar un poco las cosas. Y ya no hay nada más que contar. Hasta otro día.